Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un afectuoso saludo desde esta su casa, mi casa. Espero que todos se encuentren muy bien, gozando de excelente salud. Vamos a continuar con nuestra reflexión de Lección Divina en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. De hecho, en esta reflexión vamos a terminar lo que es este capítulo, este Evangelio de San Marcos. Dicho sea de paso, el Evangelio más corto, 16 capítulos solamente. Vamos pues a reflexionar, iniciando con la invocación al Espíritu Santo, pidiendo a este Santo Espíritu para que nos asista, nos abra el entendimiento, el corazón, los sentidos, para que la palabra de Dios pues penetre en nuestro corazón, para que Dios nos hable a través de su palabra, nosotros lo podamos entender y también a su vez nosotros podamos corresponder con esta misma palabra a lo que Dios nos pide. Los invito a todos pues a ponernos en las manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dócil este mismo Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con este primer momento de la lección divina, lo que es la lectura, la lectio. En este momento pues vamos a dar lectura al capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, del versículo 9 hasta el versículo 20, o sea, hasta terminar este Evangelio. Los invito a tener su Biblia a la mano para que ustedes puedan seguir la lectura, escucharla, pero ustedes la vayan siguiendo y que también ustedes después puedan repasarla una o dos veces para que sea más fácil su reflexión y su lección divina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos. Cuando iban de camino a una aldea, ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pasar al segundo momento, que es la meditatio. Recuerden que en este segundo momento en la meditación es importante tener un preámbulo, un contexto. Este contexto nos va a ayudar un poco a entender un poco esta lectura y aparte a asimilarla y saber qué Dios quiere de nosotros y poder hacer nuestra lección divina y continuar con el proceso. En el contexto pues hablábamos la reflexión pasada que las mujeres no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, puesto que a José de Arimatea se le entregó Poncio Pilato ya un poco tarde el viernes. Recordamos que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde o las 3 de la tarde
Y después de unas horas de estar crucificado, José de Arimatea fue y pidió el cuerpo a Poncio Pilato. Este, a su vez, después de preguntar a los soldados y asegurarse de que Jesús había muerto, se lo entregó a José de Arimatea para que éste lo sepultara. Lo único que hicieron José de Arimatea y los acompañantes o los que bajaron a Jesús de la cruz fue envolverlo en unas sábanas nuevas y colocarlo en el sepulcro y tapar el sepulcro con una roca. No pudieron hacer nada más. Por lo siguiente, para la costumbre judía, para la costumbre hebrea, era muy importante preparar los cuerpos antes de sepultarlos. Por lo tanto, por eso es que María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé pues fueron muy de temprano, como nos dice el inicio de este texto, de este evangelio del capítulo 16 de San Marcos, fueron muy temprano a preparar el cuerpo de nuestro Señor. Entonces era importante pues para los judíos preparar los cuerpos, ¿no? Era muy importante no solo sepultar o darles santa sepultura a sus difuntos, sino por esas tradiciones del pueblo judío, pues preparar con aromas, con ungüentos los cuerpos, embalsamarlos y después sepultarlos en los sepulcros. Pues muy bien, iniciando ya con lo que es la meditatio, puntualizar varias cosas. Primero, dice, Jesús resucitó a la madrugada del primer día de la semana. Qué importante es esto para nosotros, ¿no? A la madrugada del primer día de la semana. Esto quiere decir que para nosotros, por eso es tan relevante y tan importante el domingo, Día del Señor, puesto que es el día en que el Señor resucitó. Por eso San Marcos, fíjense cómo lo exalta, a la madrugada del primer día de la semana. Lo que les explicaba yo del Evangelio anterior, de la reflexión anterior, pues cómo Jesús cumple las Escrituras, puesto que dice que el tercer día resucitaría, y así lo hizo, pues. ¿Y por qué para nosotros los cristianos católicos es muy importante el domingo, Día del Señor? Porque es el día de su resurrección. Acordémonos que por ahí dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Por eso tan importante resaltar el día y la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Ahora bien, dice el texto, y se apareció primero a María Magdalena, de la cual arrojó 7 demonios. Puntualiza San Marcos y señala a quién fue a la primera persona a la que se le aparece ya resucitado Jesucristo nuestro Señor. María Magdalena, a una mujer, a una discípulo, a una pecadora pública, a una pecadora arrepentida, la cual después de que Jesús la perdona y le dices, vete, no peques más, lo sigue, le sirve en todas sus misiones, en todo su caminar de Jesucristo, sirve a él, a sus apóstoles, a sus discípulos, y hasta el final, hasta la cruz. Recordemos que en el pasaje de la crucifixión también ahí está, al pie de la cruz junto con María, María la madre de Santiago, Salomé y otras mujeres, ahí estaba también María Magdalena. Esto nos hace ver pues lo importante que es, repito, la actividad, el servicio de la mujer dentro de nuestra Iglesia Católica. Y vean cómo el Señor pues le da la primicia de su resurrección a María Magdalena y le da la misión de ir a decirle a sus hermanos, a los apóstoles que estaban reunidos, escondidos con miedo, escondidos con llanto, escondidos en la penumbra en que iba a pasar porque habían matado a su maestro. Después nos dice, ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos, y nos menciona que aunque ella les dijo que había visto al Señor resucitado, ellos no le creyeron. Y aquí tomar en cuenta este primer aspecto, ¿no? Fíjense cómo a veces esto mismo sucede hoy en día, ¿no? Cuando una persona nos dice algo acerca de Jesús, algo cierto, claro está, cuando un sacerdote nos da un mensaje, cuando un sacerdote nos da un consejo, a veces nosotros somos tan incrédulos y reaccionamos de esta misma manera, nosotros no les creemos. A veces los sacerdotes pues nos quieren aconsejar de tal manera que llevemos un camino recto, un camino a la santidad, y nosotros sin creerles, ¿no? Como que necesitamos que verdaderamente se nos aparezca el Señor, físicamente se nos presente y Él sea el que nos diga las cosas para poder creer, ¿no? Al estilo de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Sin embargo, dice el texto, después de esto se le apareció bajo otra figura a otros 2
o a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Aquí no menciona qué aldea ni nada, pero por textos similares hay que recordar que son los discípulos de Emaús. Acuérdense que Marcos no da muchos detalles, si se fijan, menciona a los discípulos de Emaús, pero los menciona nada más con breves 2 o 3 versículos. No cuenta toda la historia que sabemos de los discípulos de Emaús, como lo hacen otros evangelistas. Lucas, por ejemplo, o el Evangelio de Juan. Sin embargo, sí lo dice, ¿no? Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco a estos les creyeron. Otro suceso más de incredulidad, ¿no? Otro suceso más donde nos damos cuenta de nuestra mentalidad, que es muy similar también a lo de los apóstoles, ¿no? Pues fíjense, primero María Magdalena, la primicia, la buena noticia de la resurrección, va y les cuenta dónde están encerrados y no le creen. Después estos 2 discípulos de Emaús van al encuentro de sus hermanos con la noticia, con la alegría de que el maestro ha resucitado, y lo mismo, no le creen. Pues bien, dice, por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Fíjense, finalmente el maestro, pues ahora sí, como dicen, ¿verdad?, les cumple el antojo. Se les aparece Jesús resucitado a los 11. Hay que recordar que en otros textos, antes de esta aparición a los 11, se les aparece a los apóstoles no estando Santo Tomás. Es por eso que después ya cuando ellos mismos le dicen a Santo Tomás, él dice, no, yo hasta que no vea su huella en el costado y meta mis dedos en los clavos y mi mano en el costado, no creeré. Y posteriormente, esa aparición donde que cuenta, que narra aquí San Marcos, es esa aparición donde el maestro se presenta en otro evangelio, en otra narración del evangelio, se presenta y dice, la paz del Señor esté con ustedes, y se dirige inmediatamente con Santo Tomás y le dice, ven acá, Tomás, toma tu mano, mete tus dedos en las huellas de mis clavos y mete tu mano en mi costado y no dudes más. Y ahí, del corazón, de las entrañas de Santo Tomás, sale esa hermosa frase que decimos nosotros en la celebración de la Eucaristía, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Pues muy bien, fíjense que como todo el provecho que saca el Señor, pues hasta a veces de las circunstancias erróneas o a veces de las circunstancias adversas que nosotros mismos hacemos al no creer y al dudar. Pues bien, San Marcos nomás comenta esto, ¿no? Se aparece a los 11 y luego el Señor les dice que les echa en cara, como dice aquí, la razón de su incredulidad y la cerrazón de su mente. El haber dudado de estos mensajeros que el Señor puso, pues no haberles hecho caso, no haberles creído, luego el Señor se los hace ver. Hasta aquí, si se fijan, ya llevamos varios personajes: María Magdalena, los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Emaús. Ya llevamos diferentes personajes con los que nos podemos identificar. Luego les dijo, id por todo el mundo, proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. ¿Y esto qué nos dice a nosotros, hermanos? Pues que ahí está la respuesta a tantas preguntas sobre la salvación. ¿Quién se salvará? Pues el que se haga bautizar y el que crea. ¿Y quién no se salvará? Pues el que no crea. ¿Cómo queremos salvarnos si no creemos? ¿Cómo lo vamos a lograr sin creer? Por eso es muy importante, ahora bien, es muy importante creer, sí, pero como dice Santiago, yo con mis obras te demuestro mi fe, pero tú me quieres demostrar tu fe sin obras. No, o sea, hay que creer, sí hay que creer. Y obviamente el Dios sabe qué tan sincera es nuestra creencia, pero también hay que hacer obras, hay que hacer algo, porque así nomás por creer, por decir yo creo, me voy a salvar, no, pues no. Acuérdense que el mismo Jesús dice, no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar. Dice, estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ah, ¿ya vieron? El hecho de creer trae ciertas cositas, ciertos, ¿cómo les diré?
no son requisitos, sino el hecho de creer trae como ciertas características, como ciertos dones, ciertas actitudes, ciertas virtudes agregadas al hecho de creer. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, si beben un veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se curarán. O sea, entonces no solo es creer, hay una acción. Y poner las manos, ayudar, hacer, ¿se fijan? Entonces esto rectifica lo que yo les vengo diciendo entonces. Una fe sin obras es una fe muerta. Una creencia sin obras es una creencia muerta. Hay que hacer obras. Dice, con esto el Señor, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañan. Dios estará siempre con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, el Señor no nos deja solos y el Señor nos da una misión, porque esta misión que le da a los apóstoles, a los discípulos, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación, es una misión personal, es una misión que a todos nosotros nos da. No nos vamos a poner en el papel de decir, es que se las dio a ellos hace 2000 años. A nosotros no, porque a mí nunca me lo ha dicho el Señor. No, es para todos, ¿sí? Como dice por ahí la frase, ¿no? No te hagas que la Virgen te habla. También es para nosotros ir y proclamar el Evangelio a toda la creación. Otros personajes que se agregan a nuestra lista, pues, es los discípulos y es precisamente con estos personajes es que nosotros vamos a poder en nuestra meditación, identificarnos con alguno de ellos y poder reflexionar qué Dios me dice a través de esta palabra. Ahora vamos a pasar al tercer momento, que es la contemplatio. Y la contemplatio, acuérdense que es esa frase que tanto me rimbombó en el corazón, que hizo así como a los discípulos de Maús cuando escuchamos el texto de San Lucas o de San Juan, con razón nuestro corazón latía así. Esa es la contemplatio. Es ese regalo de Dios y es esa frase que nosotros vamos a recordar, que nos quedó más clavada en la mente y en el corazón. A mí, por ejemplo, me regaló en esta lección divina es ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Y pues a cada quien el Señor nos regala una contemplación diferente o puede ser la misma de alguno, ¿no? Que sea, a mí también me rimbombó y se me quedó muy marcada esa frase, pues esa es tu contemplación. Hazte uso de esta contemplación en momentos difíciles, luego se te va a venir en ciertas circunstancias el decir esta contemplación, ir por todo el mundo y proclamar la buena de Dios a toda la creación. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente momento. El siguiente momento pues es la oratio, la oración, y es ¿qué le digo a Dios? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le respondo yo a Dios en forma de oración? Ya sea de agradecimiento, de perdón, de súplica, de contemplación, de meditación, de intercesión, en respuesta a esta palabra que el Señor me ha dado, que es aquello que el Espíritu Santo me impulsa a responderle yo a Dios con una oración que salga de mí, una oración que yo elabore, una oración que yo le exprese al Señor con esto que yo acabo de meditar, con esto que yo acabo de contemplar, con esto que yo acabo de leer. Les comparto mi oración. Señor Jesús, te doy gracias porque por medio de tus apóstoles, por medio de ellos, a través de los sacerdotes, Señor, me has dado la buena nueva de tu resurrección. Gracias también, Señor, por este mandato, el cual también a mí me haces partícipe para que yo vaya y dé la buena nueva, proclame la buena nueva a toda la creación. Gracias, Señor, por permitirme proclamarla a las personas cercanas a mí, a las personas con las que yo tengo contacto, con las que yo participo, el poder transmitirle, compartirle mi fe y poder llevar la buena nueva de tu reino a todos ellos. Te pido perdón, Señor, si en algún momento no he llevado la palabra como debe de ser, no he dicho la palabra o la he transmitido como debe de ser. Sigo en el discipulado, en la preparación, en el aprender
y también reconozco pues mis faltas, reconozco mi falta de sabiduría, reconozco pues mis flaquezas y mis errores, Señor, para que esta palabra no se proclame como debe de ser. Te pido para que me envíes tu Santo Espíritu para poderla llevar a los demás como si tú mismo la llevaras, Señor, y que los demás en mí vean a ese mensajero de buenas noticias. Que así sea. Ahora vamos a pasar al último momento, que ya sabemos que es la finalización de nuestra lección divina, que es la acción. La acción pues es qué voy a hacer yo con esta palabra, con esto que reflexioné, a qué me lleva a hacer a mí. Y una muy buena acción puede ser pues precisamente a ponernos al servicio de los demás, a ponernos al servicio de la iglesia en la transmisión de la buena nueva de Dios a nuestros hermanos. Sabemos de antemano que aún en este siglo XXI, en este 2020, con tanta tecnología, con tanta ciencia, con tanto avance, pues muchos no conocen la palabra de Dios y muchos no han oído hablar de Dios. Pues tú y yo somos invitados a llevar y proclamar la buena nueva a todas las criaturas. Pues que esa sea nuestra acción, que en la medida de lo posible nosotros podamos transmitir la fe y la buena nueva a todos y a todas en este mundo necesitado y tan necesitado de Dios. También nuestra acción pues puede ser precisamente confiar más en Dios, no cometer estos errores de los discípulos de esperar hasta que Dios mismo o Jesús mismo nos dice las cosas, que no dudo que esto pueda suceder, ¿verdad? Pero que es un poquito difícil que suceda, pero sí atender a lo que Dios nos dice o el mensaje que nos manda Dios a través de sus mensajeros. Hay que recordar que el enviado, el mensajero de Dios, el mensajero de Jesús, no necesariamente tiene que ser una persona virtuosa o sabia. Basta con recordar las apariciones marianas para saber que la mayoría de los mensajeros de la Virgen María pues han sido gente humilde y sencilla. Acordémonos de nuestro compaisano, nuestro compatriota Juan Diego Cuatlatauzi, el cual pues era, como él mismo lo dice en el relato del Nican Mopogua, era gente sencilla, menuda, sin valor. Y como él mismo le pedía a la Virgen pues que enviara a uno de sus príncipes, hablando de Fray Juan de Zumárraga, a que les diera la noticia y el mensaje, a su pueblo, puesto que él no le iban a creer. Y la contestación de la Virgen sorprende, ¿no? Cierto que yo tengo muchos mensajeros, pero yo para esta misión te he encomendado a ti. Y regularmente siempre la Virgen elegía pastorcitos, los 3 pastorcitos de Fátima, otra pastorcita en Lourdes, gente muy sencilla y muy humilde. Pues así bien nosotros quizás estemos llamados a una visión importante de parte de Dios, pues nosotros con toda entereza, con toda disposición, pues llevemos esa buena nueva de Dios. Pero también tengamos los oídos bien atentos para cuando Dios nos quiere mandar un mensaje a través del prójimo, a través de los demás, un sacerdote, qué sé yo, el vecino, qué sé yo, un enfermo que platica con nosotros y a través del enfermo el Señor nos da un mensaje para nuestra vida. Pues les envío un abrazo, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, que todos estén gozando de excelente salud. Sigámonos cuidando pues de esta situación que está aconteciendo en el mundo y aconteciendo en nuestro país, para que pronto podamos pues salir adelante y podamos retomar estas reflexiones de manera personal y presencial. Pues me despido y despido esta reflexión pues con las palabras que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima.